Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo estaba más temprano, pero bueno, no veía a nadie, entonces me muté y me puse la Buenas computadora de tardes. al lado. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Esperamos un Bien, poco bien. que llegue más. A ver, en el chat que me dicen, hola profe, debe decir que me dicen, buenas tardes, y ¿qué tal? Yo estaba ahí mutada, pero bueno, sí, porque no veía a nadie, estaba sola. Así que bueno, decidí estar en la computadora de al lado. Esperamos un poquito que llegue el doctor Garabuso, que va a venir, y el doctor Sebastián Martínez, y esperamos un poquito que ingrese otra gente. ¿Me parece? Dale. ¿Cómo Ya andan? ahora en unos minutos seguro entran todos. Sí, seguro, seguro, seguro. Pero vamos a esperar un poco. ¿Cómo cansa? Uno no descansa a veces, porque yo salgo de una clase, de una computadora, me meto en otra, como que esto es agotador. No fue como el primer cuatrimestre, que fue peor todavía del año pasado, pero bueno, fue complejo para todos. Sí, Ahora sí. estamos enteros. Yo antes veía absolutamente todos los días los chats de los alumnos, todos los días, sábado, domingo. Ahora me tomo mi tiempo porque si no es tremendo. Sí, sí. No, Sí, el fin porque de semana no. no, yo estoy haciendo una maestría, así que el fin de semana tengo que sí o sí trabajar, pero me refiero que igual es complejo todo esto. Mm. Están entrando de a poquito. No sé qué toqué. No, creo que la Secretaría Académica te puso como anfitriona. Me puso a mí como anfitriona. Sí, entró, te puso como anfitriona y salió. Bueno, entonces voy a tener que grabar yo, entonces, ahora cuando me dé la No, opción, están cuando grabando igual. empecé. Ellos graban, ya está grabando la clase. Yo creí que tenía la opción yo. Bueno, mejor, perfecto. Listo. Buenísimo, muchas gracias. No, no. Ustedes que yo. Yo en realidad sé porque estoy también todo con virtual, pero todos sabemos, acá hemos aprendido todos, a los golpazos. Sí, no queda otra. Yo por suerte había hecho unos 2 cursos de Moodle en el 2018 y el 2017 para otra universidad, por suerte. Protestaba porque no lo quería hacer, pero por suerte, porque cuando empezó la virtualización total, yo ya venía trabajando con una plataforma Moodle en otra facultad. Hay el ruido que hace la silla. Así que bueno, por suerte yo estaba con el tema del Moodle canchera, porque si no me hubiera Sí. agarrado. Sí, el primer cuatrimestre del año pasado fue terrible para todos. Ahora Uy, ya estamos más sí, sí, cancheros. exactamente. Estamos como, inclusive uno ya es como que ya estás acostumbrada, y hasta te diría que hasta estás cómoda porque pasando de una clase a la otra sin agarrar el auto, sin, en fin. Hola Marti, Pero ¿cómo bueno, andas? ahora Guille, charlando un poquito con los chicos. ¿Cómo andás? Bueno, te Bien, encuentro en la costa, no tenemos tiempo hoy de andar por la costa. Estábamos hablando un poco de que estamos mucho mejor que el cuatrimestre, que fue tremendo. Nos estamos acostumbrando todos sí, a. Estábamos charlando un poquito del primer cuatrimestre del año pasado, ¿no? Del año pasado. sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, Escuchame, ahora yo me voy a ir caminando, esperen que me voy a poner esto con el teléfono, porque me tengo que ir a dar me van a dar la segunda dosis de la vacuna hoy, ahora. qué genial, te felicito, ay, qué alegría me da. Sí, así Bueno, que bueno, igualmente me voy a ir conectado y vamos a ir viendo el tema de la clase de hoy, así que ningún problema. ay, qué alegría, Guille. Qué Sí, alegría sí. porque, qué alegría. Somos los más afectados nosotros, vos y yo y la gente grande. Bueno, me alegro. Bueno, bueno, bueno. Así que ahora ya voy a ponerlo hasta que me siente en el auto. En 5 minutos, si me aguardan, ya Sí, dale. arrancamos. ¿Eh? Esto es bien, bien Buenísimo. real.
tiempo real, es en tiempo real. Tal cual. Ya estoy con ustedes, ¿sí? Sí, estamos en pandemia, así que no hay problema. Y sí, es así, ¿qué vamos a hacer? Mañana se cierra todo. Así que bueno, volvemos de nuevo a fase 1. Sí, pensé que por ahí zafábamos acá en Mar del Plata, pero parece que no. No, acá está tremendo. Acá está tremendo. Sí. Acá está tremendo. Yo trabajo en los hospitales, así que ¿En los hospitales? sí, estoy en el comité de bioética, así que yo sé Ah, lo que mira. pasa en las unidades, en la UTI. No lo veo en los diarios, sino que lo sé. Mm. Así bueno, está muy complejo. Vamos a ver, pero bueno, por suerte acá tenemos una ciudad muy linda, así que uno puede salir a caminar aunque sea, dentro de todo. Ahora que seguramente se sube al auto Guillermo y Qué bueno bueno, que qué los bueno perros, ver, qué bueno ver el compromiso, ¿no? Porque, qué sé yo, en plena vacunación, igual vamos a ser testigos de ese momento, que vos yo creo que sabés, es algo que Lorena, esperamos todos y vos sabés, todas. Lorena, sí, sí, yo también estoy esperando. Y yo trabajo como trabajo online no me quise anotar, yo podría haber puesto que trabajo en salud, pero no me quise anotar para no sacarle la vacuna a otro, porque yo estoy trabajando online, entonces no puse que trabajaba en salud. Así que por una cuestión Claro, de principios. Podría haber perfectamente puesto, porque yo trabajo muchas horas para la salud pública, así que, pero desde mi claro. computadora, así que no quise sacar el lugar a nadie, entonces. Sí, no, y vos sabés que yo doy clase también en las tecnicaturas de salud, del Ministerio de Salud, y los chicos están vacunando, y el ratito que tienen para entre vacuna y vacuna se conectan, ¿entendés? Mira, Sí, para la clase. Sí, 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 sí. O sea, es como que es increíble, pero son cosas que uno las ve y es lo que vos decís, viste, el compromiso, está tal bueno. cual. Sí. Y eso es bueno, porque en este momento te ayuda, ¿no? Porque Sí, totalmente. es genial, sí, es genial. Pero bueno, así que no hay muchos alumnos, ¿no? Estoy viendo 7 nada más. Y eso que somos un montón. Bueno, pero esperemos, total, no hay apuro, estamos tranquilos. Qué raro, porque aparte se había hablado de que había dudas de algunos temas, como que le habíamos dicho al doctor el miércoles que había dudas de que bueno, que las íbamos a despejar acá, así que seguramente, Bueno, capaz que ahora se conectan, así como algunos capaz que están también o vacunándose o etcétera, ¿no es cierto? ¿Cómo ven la idea? sí. Yo te veo a vos nada más. ¿Ustedes que me ven? ¿A mí sola? Cuando hablo, ¿cómo aparece? No, yo veo a Lucía, a Micaela, a Pues yo te Marina. veo a voz grande, que debe ser algo de configuración acá. Sí, yo los Ah, veo a todos los que están yo a en todos el Debo chat. haber apretado algo. Ah, claro, ahí estamos todos. No, no, no. Pusiste por ahí hablante activo. No, Ah, sí, apretado yo, entonces veía nada más que a Lorena, y Mm. bueno, en el mic pasa eso, cuando vos hablás, te aparece, mirá, ahí está claro. mirá el auto de para vos, esto parece una serie televisiva, esto parece una serie televisiva, ¿no ves? No, mirá, se mata de risa porque estoy escuchando lo que le digo. Guillermo, Estás muteado igual. sí, ya sé. Guille, estás muteado. Ahora Digo, sí, no, te decía, ¿ahí me escuchan? parece una serie de Sí, televisión, parece una serie de televisión. Sí, disculpe la desprolijidad, pero bueno, no quería fallar igual con el tema de la clase, pero bueno, o era esto o no estar Che, directamente. Guille, escúchame, el comentario no fue de desprolijidad de los chicos, fue que no, miren el compromiso del profesor que aún así está dando la clase, así que nada que ver, lo tomaron totalmente diferente. Bueno, ahí el otro día, el miércoles pasado, que yo tuve clases, no me acuerdo quién de los compañeros me había dicho que había uno de los puntos de la bolilla 18, que era el tema de los efectos generales sobre los contratos,
que había quedado no explicado muy del todo, entonces me habían pedido a ver si podía hablarles un poco de cómo juega la quiebra frente a los contratos en general. Entonces, la idea es hablarles primero un poquito de esto, ¿no? Y después, como siempre, estamos a disposición para responder algunas preguntas y demás. ¿Bien? ¿Les parece bien? Entonces, ¿arrancamos por ahí? Sí, sí. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, entonces, primero, lo primero que tenemos que establecer es un principio que me interesa que lo recuerden y que lo puedan repetir el día de mañana, que es que la quiebra no produce de por sí, ni por sus solos efectos, la resolución de los contratos en curso de ejecución. Eso es lo primero que deben establecer. Bueno, ¿cuál es la situación en la que se encuentra un contrato? Obviamente estamos hablando de un contrato bilateral, en donde una de las partes de ese contrato quiebra. ¿La regla cuál va a ser? Que no se resuelven. Por supuesto que uno dirá, bueno, no se resuelve, pero tampoco es que van a continuar como si nada ocurriera. Tampoco, claramente. Entonces ahí uno donde tiene que preguntarse, bueno, ¿en qué estatus jurídico quedan los contratos? Suspendidos. Suspendidos. Y esto es porque a mí se me ocurre, o porque a la doctrina se le ocurre, o porque está legalmente establecido. No, está legalmente establecido. En el artículo 144, en donde dice que hasta tanto se adopten las medidas tendientes a decidir qué contratos continúan y cuáles se resuelven, los mismos quedan suspendidos. ¿Bien? Entonces, tenemos por regla que, tratándose de contratos en curso de ejecución, en donde existen prestaciones recíprocas pendientes de ambas partes, el hecho de la quiebra de una de las partes no produce de por sí, o sea, por el dictado mismo de la sentencia de quiebra, ni por los efectos que produce la sentencia de quiebra, la resolución de estos contratos. ¿Bien? Ahora, no quiere decir esto que no haya excepciones, porque las hay. ¿En qué sentido? En que hay ciertos contratos, excepcionalmente, que la sentencia de quiebra automáticamente produce su resolución. Pero es la excepción. La regla es la que le dije, es la que suspende, ¿no?, la decisión acerca de la resolución o de la continuidad hasta tanto se adopten estas medidas. Sin embargo, hay una serie de contratos que van a ser resueltos en forma automática con el dictado de la sentencia de quiebra. Por ejemplo, hay muchos, pero les voy a citar una norma que es donde contempla la gran mayoría de los casos de contratos que quedan resueltos de pleno derecho y en forma automática con el dictado de la sentencia de quiebra, que es ni más ni menos que el artículo 147, donde menciona, ¿no?, una serie de contratos, algunos en forma general, ¿no?, y a modo de grupos, y otros particulares. Pero antes de avanzar con esto, ustedes tienen que saber que cuando uno aborda el tratamiento de la problemática de los efectos de la quiebra sobre los contratos, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos artículos de la ley que son los que nos fijan la estructura central de la problemática. ¿Y cuáles son esos artículos que tienen que ustedes conocer? El artículo 143, 144, 145 y 147. Estos artículos son los que nos dan toda la estructura general de la problemática contractual. ¿Y por qué es esto? Porque van a ver que el artículo 143 se refiere a las situaciones en donde, siempre hablando de contratos bilaterales, ¿no?, obviamente, a la situación de qué ocurre cuando en la relación contractual, en primer lugar, ha cumplido íntegramente sus prestaciones, una u otra parte del contrato, o sea, la fallida o la no fallida, en donde claramente la ley determina cuál es la solución. Supongan ustedes que en la parte del contrato quien ha cumplido íntegramente la prestación es la parte que quebró, y la que está adeudando las prestaciones es la parte que no ha quebrado, o sea, la contratante in bonis, ¿no? ¿Cómo se resuelve esta problemática? ¿Cómo se resuelve esta situación? La parte que no cumplió debe cumplir con su prestación. Y si, por ejemplo, esto en qué consistía, en el pago del precio, ¿no?, ¿cuál es la única precaución que debe tomar acá?
que ustedes saben que como consecuencia de la sentencia de quiebra, el fallido no puede hacer ni recibir pagos. Pero tampoco podría agarrarse de eso el contratante no fallido, decir, bueno, no voy a pagar porque no puedo pagarle a él y ni él puede cobrarme. ¿A quién le debería pagar acá en este caso? Al síndico. Es el síndico quien debería recibir este pago, y entonces no puede el contratante no fallido argumentar a lo mejor su falta de cumplimiento, diciendo que lo que él tiene que cumplir es pagar y él no puede recibir el pago. Le paga directamente al síndico en este caso. Si quien, en cambio, no ha cumplido las prestaciones, es la parte de la contratante, no, que no es la fallida, ¿no? Y quien no ha cumplido su prestación es el fallido. Y supongamos que en este caso se trató de una operación de compraventa y el contratante no fallido entregó las mercaderías, las cuales se incorporaron al patrimonio del fallido, y se le debe el precio, ¿el fallido puede pagar acá? No. ¿Y cómo se va a tener que resolver esta problemática? ¿A qué lo va a obligar al contratante no fallido? A tener que venir a verificar. No tiene otra. Porque aunque quisiera pagarle, no puede porque es un acreedor falencial. O sea que tiene que venir a verificar. Y la tercera situación que se plantea acá es cuando existan prestaciones recíprocas pendientes de ambas partes. O sea que ninguno de los dos de la relación contractual han cumplido íntegramente sus prestaciones. O sea, los dos deben. En este caso, fíjense lo contradictoria que es la ley. El artículo 143 pareciera ser que la única alternativa que da es la de la instancia resolutoria. Dice que habilitaría poder pedir la resolución del contrato. Y así lo dice el 143, inciso tercero. Sin embargo, cuando uno continúa con la lectura de estas normas que les acabo de decir, y ingresa a analizar el artículo 144, se va a encontrar que hay una sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa? En que dice, ¿no?, que el contratante no fallido cuenta con un plazo, bueno, eso después lo pueden leer ustedes, eso no importa, plazo que es por días corridos, en este caso, para hacer saber la existencia del contrato, o sea, materializarlo y exteriorizarlo, el contrato ese, y manifestar qué intención tiene de hacer con ese contrato. Pero dice que puede manifestar su intención de continuarlo o de resolverlo. Entonces no es lo que decía el 143, inciso tercero, que solamente puede pedir la resolución. ¿Puede manifestar también su intención de querer continuarlo? Sí, porque así expresamente surge del artículo 144. Ahora, entre que transcurre ese plazo, se corre la vista al síndico para que se expida sobre este contrato, que lo va a hacer cuando tenga que elaborar un informe, que es el del artículo 190, que es el de la continuación de la explotación de la empresa. Uno de los aspectos que tiene que abordar es, bueno, ¿qué hacemos con los contratos que están en curso de ejecución, que están suspendidos por el momento? ¿No? Y él tiene que aconsejar en función de la posibilidad o no de la continuación de la explotación de la empresa, ¿no?, qué opina en cuanto a su continuidad o su resolución. Obviamente siempre dejando de lado aquellos que puede adoptarse esta decisión y que no se trata de aquellos contratos que se resuelven de pleno derecho. Pero transcurrido esto se tiene que resolver la situación contractual, en el sentido de saber si el contrato continúa o si el contrato, en cuyo caso, va a quedar resuelto. Y después ustedes seguirán leyendo el 144 en las alternativas que se dan. 143, 144 y 145 les dije también, porque integra esta problemática contractual el artículo 145, que es el que establece y regula una hipótesis de inaplicabilidad de pacto o norma lícita. Les está hablando de la resolución por incumplimiento, el denominado pacto comisorio, aquella cláusula que suele incorporar que habilita a no cumplir justamente porque la otra no cumplió previamente, o sea, la resolución por incumplimiento. Pero en la clase del día miércoles yo les adelantaba que este es un supuesto, es una hipótesis de inaplicabilidad de un pacto lícito. O sea, nadie puede dudar de la legalidad de incorporar en un contrato la posibilidad de
resolverlo por el incumplimiento, o sea, la resolución por incumplimiento. Ahora, ¿qué ocurre cuando una de las partes de este contrato quebró? Y les explicaba, bueno, acá en realidad se suspende el ejercicio de este derecho válido en función de la quiebra, porque la quiebra acá ya le está impidiendo a esta parte del contrato cumplir las obligaciones a las que estaba sometido. Y el que quiebra no es que no cumpla porque no quiera, no cumple porque la ley le impide cumplir. Entonces, la otra parte no puede hacer uso de la resolución por incumplimiento cuando lo que invoque es la quiebra del otro sujeto, en donde él ya no podría, ¿no?, decir que no cumple porque no quiere, sino que no cumple porque no le permite la ley cumplir. Por eso es que dice que solamente puede hacerse valer la resolución por incumplimiento cuando haya operado antes de la quiebra o se haya demandado judicialmente antes de la declaración de quiebra. Porque si nada de esto ocurrió antes, no puedo plantearlo después, porque yo ya no puedo tomar como base eso. 143, 144 y 145 es el esqueleto de la problemática contractual. ¿Esto con qué se completa? Con la excepción a la regla de la suspensión, que es, entre otras normas, cito esta porque es la principal, la del artículo 147, que menciona en este artículo cuáles son algunos de los contratos que quedan resueltos de pleno derecho con el dictado de la sentencia de quiebra. Por ejemplo, la ley habla de los contratos de ejecución continuada. Fíjense que acá no habla de un contrato en particular, sino que habla en general de aquellos contratos que fluyen, aquellos contratos que se denominan de ejecución continuada, o sea que van a tener una suerte de prolongación o postergación en el tiempo. Este tipo de contratos quedan resueltos de pleno derecho, dice la ley. O también menciona los contratos normativos, o los denominados contratos normas. Por ejemplo, la gran mayoría de los contratos de índole bancaria son contratos de esta naturaleza, en donde no existe la posibilidad de negociar las cláusulas del contrato, sino que son formularios preimpresos en donde uno completa ciertos datos, ¿no?, y si le gusta bien y si no, no firme. Es así de simple, por eso se llaman contratos norma o contratos normativos. Está todo pactado. Simplemente hay que completar algunos datos y no existe la posibilidad de renegociar algunas condiciones generales que se establecen en el contrato. El otro grupal, o sea, en términos generales, que acá muchas veces suelen cometer un error, porque dicen los contratos de intuito personae, ¿no? Y no es esto lo que dice la ley. La ley dice otra cosa. La ley dice que también van a quedar resueltos aquellos contratos en donde la prestación que está a cargo del fallido sea personal e irreemplazable por la que pueda ofrecer el síndico para cumplir el mismo. ¿A qué nos referimos acá? Son contratos que claramente, dentro de las condiciones del contrato, tienen el elemento intuito personae. O sea, que se toma en consideración la persona con la cual yo estoy contratando a los efectos de llevar adelante ese contrato. Por ejemplo, si contrato a un pintor prestigioso para que me pinte un cuadro, lo contrato por él, porque si no lo puede hacer cualquiera. No, pero ¿por qué lo voy a buscar a él? Por la persona de que se trata. Pero no existe la categoría de contrato intuito personae. No hay un contrato de este tipo, sino que hay contratos que tienen este elemento intuito personae, en el sentido de que no me da lo mismo que la prestación de ese servicio o que la celebración de ese contrato lo haga fulano, mengano, sultano, sino que quiero que lo haga este, que es el famoso, el prestigioso, el que le va a dar valor a lo que yo le estoy encargando. ¿Qué dice la ley acá entonces? Que van a resolverse aquellos contratos en donde la prestación que está a cargo del fallido sea personal e irreemplazable por cualquiera que pueda ofrecer el síndico. Pues supongamos que nos encontramos con un síndico medio caradura y desfachatado, y dice, es que este garabato, esto es lo que pinta él, lo hago yo. ¿Cuánto le iba a pagar por estos $50.000? Pero yo me animo, yo lo hago. ¿Y quién contrató? ¿Le va a dar lo mismo que se lo pinte el síndico o que se lo pinte esta persona? No, claramente que no. Ahora, para que se resuelva el contrato, la prestación que está a cargo del fallido debe ser personal e irreemplazable y no puede llevarla adelante.
debe haber alguna circunstancia más que le impida concretarlo. Porque si no existe este impedimento, y lo que falta es el cumplimiento de la prestación a cargo del fallido, que es el hecho de pintarlo, o hacer la escultura, o la tarea específica que sea, y está en condiciones de hacerlo, se le puede exigir que lo haga, porque eso va a redundar en beneficio a quién, a la quiebra, que va a ingresar fondos. Ahora, siempre ahí les doy un ejemplo un poco trágico, pero supongamos que no solo está hoy fallido, sino que previo a esto, este prestigioso pintor no tuvo un accidente de tránsito y como consecuencia de eso le tuvieron que amputar ambos brazos. Entonces, ¿cuál es el problema? Aunque quisiera, no puede pintarlo. Y no porque no haya pintores que no puedan pintar con otras partes de sus extremidades o partes de su cuerpo, sino porque él no desarrolló esa habilidad. Sabemos que hay pintores que pintan con los pies, con la boca, ¿no? Excelente, pero bueno, él no llegó, siempre pintó con las manos, ¿no? Entonces, por más que quiera, no puede hacerlo. Entonces, primer bloque de este artículo 147, contratos que resuelve aquello donde la prestación a cargo del fallido sea personal y reemplazable por la que pueda prestar al síndico, los contratos de ejecución continuada y los normativos. Pero a renglón seguido, a punto y seguido en realidad, la ley se encarga de enumerar algunos contratos, acá sí ya, en particular, que también va a resolver. Y nos habla de qué contratos, por ejemplo, el mandato, el cual queda resuelto de pleno derecho con la sentencia de quiebra, el contrato de cuenta corriente, y uno podría decir, bueno, ¿cuál? ¿Qué cuenta corriente acá? ¿La comercial o la bancaria? Los dos, indistintamente. El contrato de distribución, como contrato típico, ¿no? Ahora, típico como método de distribución de productos, bienes o servicios. El contrato de distribución propiamente dicho. El contrato de agencia y el de concesión. Distribución comercial también de un producto. Aunque no lo mencione, el contrato de franquicia comparte en esencia muchos de los elementos de lo que les estoy mencionando acá. Este no lo dice en forma expresa, pero se los incorporo yo. Todos estos contratos, ¿no? Expresamente el artículo 147 dice que quedarán resueltos de pleno derecho con el dictado de la sentencia de quiebra. O sea que estos no se suspenden. No, estos se resuelven automáticamente. Más allá del resultado que pueda llegar a tener después la quiebra. Porque uno podría preguntarse, ¿y si después, por ejemplo, prospera un recurso de reposición contra la sentencia de quiebra? Y como consecuencia de este recurso de reposición, la quiebra se revoca. ¿Renace el contrato que se resolvió? No renace. Y por eso es que la ley ha contemplado el artículo 99, que dice, bueno, si le produjo algún perjuicio la situación de la resolución de este contrato, usted eventualmente podrá reclamar por daños y perjuicios, pero el contrato no va a renacer, por más que quiera. Es como tratar de revivir un muerto. Todavía no podemos. ¿No? Guillermo, tengo una pregunta. Sí. Perdón. En los contratos en curso de ejecución, si el juez, en caso que decida continuarlo, lo que no entiendo es quién debería cumplir con el contrato. ¿Lo tiene que cumplir el fallido o el síndico tiene que seguir con la continuación del contrato? No, el síndico. En este caso, sí, exacto. En realidad la quiebra sería técnicamente quien debería cumplirlo, que lo hace a través del síndico. Si, por ejemplo, la prestación que está a cargo de la quiebra sea el pago de un precio, la quiebra se tiene que hacer cargo, claramente. Bien. No es el fallido personal, sino que es la quiebra la que se tiene que hacer cargo acá. Bien, porque también cuando había leído el artículo 147, por ahí si lo lees, yo no había interpretado, porque como dice que la prestación fuera personal y irreemplazable, yo pensé que el síndico, si no podía hacerla, directamente no se cumplía. Por ejemplo, en el caso de la obra, por más de que el fallido lo pueda hacer, pensé que listo, no lo podía hacer y no le encontraba sentido, porque a la vez le favorece a la quiebra tener algún ingreso para pagar a los acreedores. Por eso no le encontraba sentido al artículo. No, por eso te decía que acá quiere decir esto, que la prestación personal es irreemplazable, pero guarda, si el fallido está en condiciones de hacerlo, y eso repercute en un beneficio para la quiebra, lo hace. No, el tema es que no puede reemplazarlo a veces por el elemento de ese inscrito personal,
podría el síndico ofrecerse si se lo hago yo. Y el contratante no fallece y dice, no, para mí no me interesa que me lo haga usted. Capaz que le quede igual, ¿no? Pero no va a tener el mismo valor, ¿no? Por el solo hecho de que yo sé que no lo hizo la persona, que por la sola firma que pueda poner, por ejemplo, en una obra, ya le da el valor. Entonces, claro. ahí sí con sentido, si no, no tendría ningún sentido, estamos de acuerdo. Claro, y entonces en los contratos en curso de ejecución nunca cumple el fallido, siempre es la quiebra el que se hace cargo del contrato, o en algún caso en excepcional se puede decir que continúe el fallido. En este, por ejemplo, en donde claro. se trate de una prestación personal irreemplazable y entonces el T esté en condiciones de hacerlo. Pero si no, estamos de acuerdo que es técnicamente la quiebra la que va a hacerse cargo a través de su órgano natural que ejerce la administración, que es la sindicatura. Perfecto, gracias. Bien. No sé, alguien más tenía una pregunta que quería hacer. Yo quería hacer una pregunta para cualquiera de los dos doctores con respecto a las acciones, con el tema de la inoponibilidad. No sé Sí. cuáles son, cuando hay inoponibilidad de pleno derecho, cuando Sí. no es necesario la declaración judicial, porque lo entendí, sí, que es necesaria cuando, digamos, a través del artículo 118, que es taxativo, me dice Sí. el inciso tercero de la Constitución de hipoteca o prenda. Pero bueno, ahí pide con judicial, pero ¿cuándo es de pleno derecho sin declaración judicial? En cualquiera de las tres hipótesis que marca el 118. La ley fulmina con ineficacia de pleno derecho las tres conductas que describe en el artículo 118, o sea, la realización de actos a título gratuito, el pago anticipado de deudas que de acuerdo al título debían vencer a la fecha de la sentencia de quiebra o con posterioridad, o la constitución de prenda o hipoteca respecto a una obligación no vencida que originariamente no la tenía. Cualquiera de las tres supuestos, de las tres hipótesis, en función de que están enmarcadas dentro de la ineficacia de pleno derecho del 118, puede ser incluso declarada de oficio por el juez sin necesidad de acción ni de petición por las partes. En cualquiera de los tres supuestos. En cambio, si estamos dentro de el marco del 119 y 120, o sea, la ineficacia por conocimiento del estado de cesación de pagos, esto ya va a demandar que un proceso. Esto ya va a demandar un procedimiento, ¿no? En cuyo caso acá va a haber juicio, y es donde todo lo que ustedes van a ir estudiando, en el sentido de que va a legitimar al síndico para iniciar esta acción en forma prioritaria, con la previa autorización de los acreedores, y que subsidiariamente los va a legitimar a cualquiera de los acreedores, pero acá sí va a haber un juicio. Y vaya que se va a haber un juicio que es un juicio ordinario, el que va a tener que promover. ¿Está claro? Listo, listo. Gracias. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Bueno, perdón, que no le cerré. Ahí creo que más o menos les expliqué, ¿no? Un poco la estructura general que ustedes tienen que manejar, ¿no? En materia de la quiebra y los efectos de la quiebra sobre los contratos. Esos son, digamos, la estructura que ustedes tienen que saber. Los artículos 143, 144, 145 y 147. Por supuesto que hay muchos más artículos, pero que se refieren a cuestiones de efectos, ya si se quiere, puntuales o particulares sobre ciertos contratos. Como también encuentran algunas normas que nada tiene que ver con contratos, porque acá tenemos que decir una cosa más. Disculpen si me tomo 5 minutos más, pero cuando uno analiza estas dos secciones, la de los efectos de la quiebra sobre las relaciones en particular, y los efectos de la quiebra sobre las relaciones jurídicas preexistentes, hay una mezcolanza tremenda. ¿Por qué? Porque en la sección que analiza los efectos sobre las relaciones jurídicas general, encontramos, ¿no? algunos institutos, algunas normas, que en realidad lo que están haciendo es analizar cuestiones generales. Y cuando vamos a la parte de los efectos de la quiebra sobre las relaciones en particular,
que debemos decir que en realidad es los efectos de la quiebra sobre los contratos, tenemos algunas normas que analizan cuestiones sobre generalidades y no sobre contratos en particular. Por ejemplo, sin ir más lejos, los artículos que acabamos de ver, el 143, 144 y 145, ¿abordan una problemática particular sobre un contrato específico? No, está en la estructura general. Como también hay otras normas, por ejemplo, que se refieren, ¿no?, en la sección previa, que pareciera que están hablando sobre los efectos de la quiebra sobre el contrato de sociedad. Y no habla sobre el contrato de sociedad, sino que está hablando de aspectos relacionados con la vida de la sociedad. Por ejemplo, la exigibilidad de los aportes, ¿no?, la emisión de ventures, o sea, son aspectos relacionados con la sociedad. Entonces esto nos da la pauta de que hay un desorden metodológico bastante importante acá. Bien, sin perjuicio de esto, van a ver que sí, por supuesto, hay ciertas normas que abordan la problemática y el análisis de los efectos de la quiebra sobre un contrato en particular. Por ejemplo, el contrato de locación, el contrato de comisión, el contrato de renta vitalicia, el contrato de seguros. O sea, muchos de los contratos más usuales o típicos tienen un tratamiento particular, especial. Pero lo que no entra dentro de esa esfera de la particularidad, ¿cómo encontramos la forma de resolverlo? Con la aplicación o con el análisis armonioso de los artículos 143, 144, 145 y 147. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué preguntas tienen? Creo, no sé si les sirvió, si fui claro en esta breve explicación de un poco de los efectos de la quiebra sobre los contratos. Creo que con esto pueden organizarse un poquito más las ideas. Me sumo, buenas tardes. Hola, Seba, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Estaba con un tema contable que no podía posponerse, pero bueno, quería incorporarme también. Veo que estás ahí manejando. Sí, para la vacuna. Sí, justo le decía, Seba, justo me van a dar la segunda dosis de la vacuna, así que estoy llegando justo ahora para que me vacunen. Así que me vino perfecto que estés vos ahora presente, así que si no les molesta, los dejo. Cortá. Sí. Sigan ustedes tranquilos. Gracias, Guille. Seguimos. No, por favor. ¿A dónde te vas? ¿A dónde vas, Guille? Estoy en el club Teléfonos. ¿Teléfono? Cerca de mi casa. Bueno. Exacto. Bueno. Bueno. Suerte, Guille. Chao. Suerte. Gracias. Chao, gracias. Chao. Nos vemos. Bueno, acá estamos. Ahora quedamos con la doctora Bernal. Aprovechen si tienen alguna duda más. Estamos todavía con las primeras bolillas de quiebra. Es un universo nuevo, seguro, pero bueno, ya tienen el conocimiento de la parte concursal. Así que, la concursal preventiva, digamos. Así que bueno, por eso allana un poco el camino. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. ¿Quién me habla? Marina, Hola, no te Marina. veo, Marina, pero veía que se No, puso lo que pasa es que saqué la cámara porque no tengo buena señal, vivo en Sierra. No pasa nada, dale. La pregunta mía es la siguiente, si podrían hablar un poquitito de acción revocatoria. La acción La revocatoria acción pauliana, revocatoria. la revocatoria del 119 o la revocatoria pauliana dentro de una quiebra. Porque la revocatoria concursal o la revocatoria pauliana cuando se interpone en el contexto de una quiebra. La del 120. ¿Cómo? La concursal. La concursal, la del 119. Bueno, no sé, Seba, si querés, o yo, o quien sea. Si querés lo hacemos entre los dos. Vamos mechando. No sé qué dudas puntualmente tenés, Marina, o tiene el resto. Bueno.
¿Cuáles son Bueno, los presupuestos? presentemos un poquito el tema. Nosotros tenemos dos tipos de acciones de ineficacia, un poco escuché que estaban hablando recién con Guillermo de eso, o sea, los actos ineficaces de pleno derecho del 118, que están tasados. Cualquier otra situación que no encuadre en los supuestos del 118 podría ser pasible de una acción de ineficacia siempre y cuando se trate de actos considerados perjudiciales para los acreedores, perjudiciales desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de su expectativa de cobro, y tienen que haber sido otorgados dentro del periodo de sospecha, teniendo en cuenta, ya por ahí ya lo han hablado de esto, pero bueno, lo que abunda no daña, que este periodo de sospecha es un periodo que se extiende como un plazo máximo de 2 años desde la quiebra o desde la presentación en concurso, si es una quiebra indirecta, para hacia el pasado, digamos, ¿no? Como máximo, si la fecha inicial de establecición de pagos fue al año, bueno, será un año, pero si es más de 2 años, el reloj acá se para 2 años hacia atrás de la presentación en concurso o de la sentencia de quiebra si se trata de una quiebra indirecta. La particularidad que tienen estos actos, sí. Quería decir, agrega, vamos. Porque a veces se confunden que quien fija la fecha inicial del estado de cesación de pagos es el juez por el trámite del 117. Es decir, porque a veces se confunden y dicen, ¿qué opina en el informe sobre en qué momento se considera que se inició el estado de cesación de pagos? Pero quien decide es con el trámite del 117, dentro del cual el informe general del síndico es una pieza importante, pero quien resuelve, en definitiva, cuándo comienza el estado de cesación de pagos, es decir, la fecha inicial del estado de cesación de pagos, que es importante, a los fines que está estableciendo el doctor Martínez, es el juez, por el procedimiento del 117. Eso es muy importante porque a veces se confunden. Y dependerá si la quiebra es indirecta o es una quiebra directa, como dijo él, para contarse el plazo de 2 años, ¿bien? ¿Ok? Sebas. Bien. Ese es el llamado límite de retroacción. Tengan en cuenta entonces la diferencia. Si nosotros les preguntamos, ¿cuánto dura el estado de cesación de pagos? Bueno, desde la fecha que haya quedado firme fijada hasta la presentación en concurso o la sentencia de quiebra. ¿Cuánto dura el límite de retroacción? Como máximo 2 años. Siempre y cuando el periodo del estado de cesación de pagos sea mayor, si no va a coincidir. O sea, si es menos de 2 años la fecha de cesación de pagos, van a coincidir. Bien, eso en cuanto a cuál es el ámbito temporal de estos actos. Otra cosa importante es tener en cuenta que ese perjuicio de los actos, por ejemplo, una cuestión que antes estaba regulada en la 19.551 y hoy pasa como acción de ineficacia de pleno derecho, y lo que pasa es una venta a precio vil. Una venta a precio vil no es un acto a título gratuito, no se trata de los supuestos del inciso 2 y 3. Entonces, lo podríamos llegar a encuadrar dentro de alguna de las del escenario más amplio que tiene el 119. Ahora bien, ese perjuicio se presume, y es el tercero, hay una inversión de carga de la prueba, esto también es importante tenerlo en cuenta, es el tercero, en realidad el que celebró ese acto que es considerado perjudicial, quien va, avísenme si se escucha porque acá la máquina me dice su conexión a internet es inestable, ahora no. Quien va a tener que demostrar que el acto no causó perjuicio. ¿Bien? ¿Cómo va a demostrar? Bueno, diciendo, no, el precio no es vil, sino que en esa época las propiedades, pónganse que era una venta de propiedad, se vendían a esa suma de dinero, o en realidad le ingresó tal bien a su patrimonio, bueno, pero va a ser el que celebró el acto con el fallido quien va a tener que demostrar que no causó perjuicio. Es decir, hay una presunción iuris tantum de que hay un perjuicio para los acreedores. Por otro lado, la declaración de ineficacia también requiere que el que haya celebrado el acto con el fallido tenía conocimiento del estado de cesación de pagos del deudor. Y acá también es otra cuestión bastante confusa, porque dice, bueno, ¿cómo probamos que tenía conocimiento? Y aquí entra el concepto de buena fe, en el sentido de que no es, yo no sabía, bueno, sí, pero tendría que haber pedido un informe de dominio y se hubiera fijado
que había una inhibición, que había una medida que impedía que el fallido celebrara. Por eso también es importante la función de la sindicatura en diligenciar rápidamente todos los oficios y todas las comunicaciones para que en los registros quede claro que, en los registros pendientes, quede claro que el fallido está en esa situación. Bien, entonces, esa es la cuestión. Es una buena fe, pero no buena fe de yo no tenía ni idea. Esto en cuanto a bienes registrables. Si se tratara de bienes no registrables, bueno, tendríamos que tratar de demostrar, ahí sí, de alguna manera, que existía un conocimiento. La venta a precio vil o ciertas situaciones, como decimos siempre, tienen 4 patas, hacen guau y se llaman sultán. Entonces, hay ciertas situaciones donde esa prueba no es necesario que sea tan acabada porque la propia naturaleza de cierto tipo de actos evidencia que ese conocimiento era, valga la redundancia, evidente. Ahora bien, esto también es importante, ¿quién es el legitimado? ¿Quién está legitimado para iniciar este tipo de acciones? La ley en el 119 determina que es la sindicatura quien debe iniciar las acciones por ineficacia del 119, con un trámite que la ley establece que es por vía ordinaria, salvo que las partes opten por hacerlo por la vía incidental. Esto es medio raro que ocurra, que las partes se pongan de acuerdo para que el procedimiento tarde menos. Es bastante complicado, así que normalmente va a tramitar por vía ordinaria. La sindicatura, para iniciar este tipo de acciones, va a tener que contar con la mayoría simple de capital quirografario declarado, verificado y admisible. O sea, no es que se puede largar per se a hacer una acción de esta naturaleza. Bien, con una pensión de instancia de 6 meses, porque se trata de un procedimiento ordinario. La pregunta que yo les hago es, ¿por qué les parece que la sindicatura tiene que solicitar esta suerte de autorización o recabar estas conformidades? Veo todos los micrófonos cerrados, nadie quiere hablar. Porque no es parte en sentido estricto. Bien, ese es un elemento importante también. ¿Y qué sucede? A ver, la sindicatura va a iniciar una aventura judicial. Si sale mal, ¿quién paga las costas? La quiebra. Saquemos la aventura. Una acción que puede andar bien o no, no sabemos. Está medio ahí, border. La quiebra, exactamente. La quiebra. Entonces, si las costas las paga la quiebra, ese gasto de más va a ser proporcionalmente a sus privilegios, va a ser un poco menos o mucho menos que van a tener de expectativa de cobro los acreedores. Por eso es que se exige que los acreedores presten una conformidad. Conformidad que la ley no aclara cómo debe ser obtenida por la sindicatura. Ahí hay varias posturas. La más general es que la conformidad tendría que ser recabada de la misma manera que otras conformidades que se piden en otros supuestos, lo cual a veces se torna bastante engorroso e imposibilita el ejercicio de la acción, por lo que en supuestos donde hay menos acreedores o donde los jueces lo determinan, podría citárselos sea por cédula, y en algún caso también se ha dispuesto que el silencio, o sea, quien calla otorga. Sí, bueno, intímase a los acreedores para que en el plazo de 5 días manifiesten si están o no están de acuerdo, y si no están de acuerdo lo tienen que manifestar expresamente. Esto, el juez como director del proceso podría llegar a determinarlo en casos específicos. La realidad es que, bueno, de una u otra manera se requiere que haya una anuencia por parte de por lo menos una mayoría simple de capital. Esto no significa... Esto ha sido muy criticado siempre como... Dale un poquito, sí. Obstaculización de la... hay muchas críticas con relación a este tema en especial porque algunos dicen que este requerimiento de la mayoría simple de acreedores quirografarios puede llegar a ser una obstaculización, ¿no es cierto?, al ejercicio de esta acción, ¿no? Sí. Trabas. Sí. Siempre, o sea, este tema es motivo de críticas, ¿no es cierto? No sé si van quedando claros así un poco los presupuestos de toda
esta acción de revocatoria concursal. Primero, retomando antes de que siga Seba, tipo ping-pong, uno, que el acto esté realizado dentro del estado del periodo de sospecha, que significa cuando comienza el juez y cuando termina dependerá de si es quiebra indirecta o quiebra directa, ¿cierto? Después, que haya conocimiento del estado de cesación de pagos por parte del co-contratante. Después, el perjuicio no hay necesidad de probarlo, ¿sí? Porque se presume. Después, la mayoría simple, ¿sí?, de acreedores, que está discutido, que la acción se haga dentro del plazo que dijo Sebastián recién, de 30 días, desde la quiebra, no desde que la sentencia de quiebra esté firme, como decía la ley derogada, y como para retomar, y yo no sé si estabas viendo con el tema de beneficio litigar sin gastos, o en la previa, ¿qué pasaba si el síndico no la inicia, ¿no? No sé si hasta ahí llegaste. Yo No, para redondear un poco. No, iba a ir ahí. Para redondear un poquito las cosas, la idea, ¿no? Íbamos a eso. ¿Qué pasa si el síndico no la inicia? Y ahí está la cuestión esta que vos planteabas de los 30 días. ¿Qué sucede si la sindicatura, porque está convencida de que no hay juicio, o porque no ha obtenido las conformidades, o por el motivo que fuere, no inicia esta acción, y hay algún acreedor que está encarnizado, convencido, o tiene los elementos para poder probar que ha existido un acto perjudicial a los acreedores y que esto realmente genera un desmedro patrimonial que amerita ser declarado ineficaz? Entonces, el 120 establece que esta acción puede ser iniciada por algún acreedor aventurero a su costa, pero, ahí está lo de los 30 días, previamente tiene que intimar a la sindicatura y tiene que pasar un plazo de 30 días donde la inacción de la sindicatura persista. Es decir, tiene que intimar a la sindicatura, pasan 30 días, recién ahí puede promover la acción a su costa, y no podrá deducir beneficio de litigar sin gastos. Incluso se le puede pedir que afiance. Sí. Exacto. Y tipo ping-pong, ¿qué pasa si el acreedor triunfa en la acción? ¿Sí? Como lo tuvo, bien, pagando tasa de justicia, haciéndose cargo del abogado, hacer todos los gastos a costa de él, porque no puede alegar beneficio de litigar sin gastos. Si gana en esa acción, es el bien que salió indebidamente del patrimonio del deudor durante el periodo de sospecha y se recupera por efecto de esa acción del acreedor, ese acreedor que se arriesgó y que no pudo interponer beneficio de litigar sin gastos, que tuvo que poner plata de su bolsillo para hacer esa acción porque no la hizo el síndico, va a recibir un premio. ¿Y cuál va a ser ese premio? Una preferencia especial sistemática, que también entra dentro de esta parte segunda de la asignatura. Esa preferencia especial sistemática, ¿por qué se llama sistemática? Porque no está dentro del capítulo de privilegios. ¿Y por qué es especial? Porque tiene por asiento el producido de un bien. ¿De qué bien? El bien que va a recuperar va a ser el producido de su preferencia especial a sistemática. ¿Con qué límite? Lo va a fijar el juez entre la tercera y décima parte del producido del bien que recupera por efecto de esa acción de revocatorio concursal. Yo soy muy histriónica, así que con las manos no límite en su crédito. Entonces, se hizo cargo, se arriesgó, pagó de su parte, podía haber perdido y perdía plata, ganó, y como ganó, tiene un premio. ¿El premio en qué consiste? En una preferencia especial a sistemática. ¿Sobre qué? Sobre el producido del bien que se recupera porque ganó la acción de revocatoria concursal. ¿Con qué límite? Entre un 3 y un décima parte del producido con límite en su crédito. Ese porcentaje se lo da la ley, pero lo fija el juez. ¿Está claro? O sea, más o menos como para hacer tipo ping-pong lo que estoy explicando. Es decir, es para cerrar un poco.
Bien. Recapitulando entonces el 120. Perdón, recordar que vemos Arturo que... es... Sí. Sí, como la 120, canción. Lorena. 120, el que decía Marcela, 120. del porcentaje. 120. Gracias. 120. Sí. 120. Está al final, 120. Lorena, donde dice efectos. 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 Efectos, exactamente. Y enganchamos Entonces, la pregunta que dijo Marina, cuando termines vos, Sebas, porque ella dijo, nos preguntó al principio, habla de revocatoria. Nosotros le preguntamos, ¿a qué revocatoria te referís? ¿A la concursal o a la pauliana del Código Civil y Comercial adaptada en una quiebra? Así que cuando termine Sebas, si quieren, ampliamos la cuestión a la otra hipótesis. bien, perfecto. Entonces, recapitulando, como decía, un poquito esta cuestión, vemos que las acciones de ineficacia pueden ser de pleno derecho o por actos perjudiciales a los acreedores. En este segundo supuesto pueden ser iniciadas por la sindicatura con las conformidades que hablamos o la aventura individual de un acreedor que tendrá que solventar todos los gastos, si pierde tendrá que pagar las costas, incluso tendrá que afianzarlas, pero si le va bien va a tener la expectativa de percibir de ese bien, no de su crédito, ojo con eso, el límite es el monto de su crédito, puede llegar a cubrir todo el crédito de la preferencia, entre la tercera y la décima parte del producido de ese bien. Es decir, si el bien se pudo liquidar en 100.000, bueno, va a tener, soy malo para las matemáticas, pero podría ser desde 33.000 hasta 10.000, ¿no? O sea, la tercera y la décima, sí, una tercera parte, sí, está bien. Que podrá percibir. Si su crédito es de 5.000, bueno, cualquiera de todas las hipótesis le va a cubrir el 100% de su crédito. Y si no, bueno, siempre va a mejorar su situación. Ahora, todas estas acciones tienen plazos de ejercicio que están previstos en el artículo 124, donde nos dice, nosotros vimos que era como máximo hasta 2 años para atrás el universo de casos que podríamos cuestionar. Ahora, ¿qué tiempo tenemos para iniciar estas acciones? Porque hasta ahora vimos, sí, tiene 30 días para intimar. Bueno, el síndico en su tarea, en su labor investigativa, puede enterarse de estas situaciones, alguien puede proporcionarle la información, algún acreedor puede hacer una denuncia en el expediente y a partir de ahí el síndico investiga. Bueno, pero todo esto va a ocurrir en el transcurso de la quiebra. Bueno, la ley en el 124, como decía, da un plazo máximo de caducidad de 3 años desde la fecha de sentencia de quiebra. ¿Está? Esto es muy importante. Entonces, que fijen que porque a veces atrás, nosotros preguntamos en los exámenes que es de caducidad y no de prescripción. Esto es muy importante, que sea de caducidad y no de prescripción, ¿no? Causales de interrupción y de suspensión, ¿no? Que no en este plazo de caducidad. Y esto fue un motivo de la reforma porque se discutía si antes de la reforma si debería ser, y se planteó durante el contexto de la reforma, si debería ser de caducidad o de prescripción, y ganó la propuesta de caducidad. Así que es importante esto porque a veces los ponemos en los exámenes y ustedes por ahí uno no lo tiene tan presente. Bueno, bien claro, es de caducidad, lo dice en forma expresa la ley, ganaron los que consideraban en la reforma de la ley, en el proyecto, hace un montón, sobre caducidad y no prescripción. Esto es muy importante por las causales de interrupción y de suspensión que no caben en la caducidad por supuesto. Exacto. Se quedó congelada la doctora Bernal, ¿no? ¿O fui yo? No. Les decía, está muy bien lo que dice Marcela, tengan en cuenta esto de caducidad, porque siempre son 3 años entonces. No hay nada que pueda pasar que haga que sea más tiempo. ¿Está? Siempre son como máximo 3 años desde la fecha de sentencia de quiebra. Se trate de la quiebra que se trate. ¿Está? Bueno, eso es una presentación muy a vuelo de pájaro de lo que ustedes van a encontrar. Por supuesto que tienen material para profundizar un poco más en todo lo que les hemos proporcionado. Y quedaría, no sé si ahí levantó la mano Marcela, pero estás muteada, Marce. El tema de la posibilidad también de plantear una revocatoria ordinaria en los términos del Código Civil y Comercial. Exacto, eso es lo que querías decir. Decir. Algo de eso? Sí, no, más que nada, estaba mutada a propósito para no interrumpirte, que no se acople. Yo lo que quería decir que, ¿qué pasa si un acto es fraudulento a la quiebra, pero está realizado fuera del periodo de sospecha?
¿hay alguna posibilidad de atacar esa operación, ese acto fraudulento, para que el bien se recupere y entre al desapoderamiento? Porque uno de los efectos que tiene, como vimos hoy, no sé si lo dijiste, Sebas, es que los bienes que se recuperan son desapoderados. Ah, no. Sí, Activo de la quiebra. Entonces, ¿hay alguna posibilidad de que un bien realizado de forma fraudulenta, por ejemplo, 6 meses o 2 meses o cuando fuere, anterior al plazo de periodo de sospecha, puede llegar a ser atacado por alguna acción? No va a poder ser atacado, por supuesto, por la acción de revocatoria concursal de 119, ¿no es cierto? Porque para que opere la acción de revocatoria concursal de 119, tiene que tratarse de un acto realizado dentro del periodo de sospecha, ¿no es cierto? Eso lo dijimos como uno de los presupuestos o de los requisitos, como le quieran llamar, para poder interponer la acción de revocatoria concursal. Ahora bien, si el acto fraudulento fue realizado fuera del periodo de sospecha, la ley permite también, con la misma lógica y dinámica que explicamos para la revocatoria concursal, en el sentido que primero la acción, el legitimado primero es el síndico, y si no lo hace, previa intimación, lo pueden hacer los acreedores interesados, que son los verificados y declarados admisibles, de ejercer una acción revocatoria o pauliana, de esa acción del Código Civil y Comercial, que si se interpone dentro de una quiebra, va a tener menores requisitos de la cantidad de requisitos que tienen si la hacen en un juicio en el cual no esté contextualizada dentro del proceso concursal. Por lo tanto, si se interpone ante el juez del concurso, el juez de la quiebra, perdón, por el principio de concursalidad, esa acción va a tener menores requisitos. Y esa acción está prevista expresamente en el artículo, yo no sé por qué cerré la ley y me fui para otro lado, y el artículo específico en que habla es el artículo 120, anteúltimo párrafo, cuando habla de revocatoria ordinaria. ¿Qué dice este artículo? Dice, la acción regulada, bueno, obviamente por el Código Civil y Comercial nuevo, porque remite al Código de Vélez derogado, solo se puede intentar o continuar por los acreedores después de haber intimado al síndico para que el inicio prosiga, sustituyendo al actor por el término de 30 días. ¿Y qué tiene que probar? Bueno, va a tener que probar que los mismos requisitos de la acción revocatoria pauliana del Código Civil y Comercial, pero limitados. Va a tener que probar que el crédito es anterior, ¿no es cierto?, el estado de insolvencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Al estado de cesación de pagos. No va a necesitar acreditar estado de cesación de pagos, porque ya está acreditado con la apertura de la quiebra, con la declaración de quiebra, que en una acción fuera de una quiebra debe acreditar la insolvencia. Va a tener que acreditar perjuicio, acá sí no se presume el perjuicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entra dentro de la calificación de la acción revocatoria concursal, no hay inversión de carga de la prueba. Y obviamente, como les decía hoy, debe ser anterior. Ahí no sé qué, claro, sería el 120, ante un párrafo que habla de revocatoria ordinaria, antes de los efectos. Y el plazo para interponer... Perdón. Sí. Lo que quería mostrar es que actualmente es el 338 de... perdón. 338 y siguiente, por si lo quieren ver, del Código Civil y Comercial. Pero... Porque ahí cita el 961 y 972, para que si lo quieren, la remisión hoy es al 338 y siguiente. Eso quería aclarar nomás, disculpa. Y el efecto de la acción, una vez que triunfa el acreedor, o el síndico se le interpone, ¿sí?, es que se recupera el bien y entra en el activo de la quiebra y es desapoderado. Y los plazos para interponerlas son los mismos que establece el último párrafo del 120, es decir, el plazo dice, ¿dónde está el plazo? Esperen, era el 124, cuando dice la declaración prevista en el 118, la intimación del 122 y la interposición de las acciones en los casos del 119 y 120, en estos casos, caducan a los 3 años desde que queda
desde la firma de la sentencia de quiebra. Ojo, desde la firma de la sentencia de quiebra, no desde que queda firme. No se van a confundir, porque esto se reformó hace bastante, y esa palabra desde la firma de la sentencia de quiebra les puede traer confusión, porque no es desde que quede firme, sino desde la firma de la sentencia de quiebra. ¿Está claro esto? Esto es importante porque a veces se confunden estas palabritas, que tienen que ver con, no sé por qué no pusieron desde la sentencia de quiebra, para no confundir a los alumnos, ¿no es cierto? Porque la palabra desde la firma de la sentencia de quiebra, cuando uno está con 8.000 cosas en la cabeza, te puede llegar a confundir y pensar que hablas de firmeza. Y justamente lo que se modificó con relación a la ley anterior. ¿Por qué? Por la seguridad jurídica, para dar estabilidad a las relaciones jurídicas. Precisamente antes se exigía la firmeza, ahora se exige que sea desde la sentencia de quiebra. No sé si quedó claro, creo que este tema me parece que lo agotamos, no sé si hay alguna duda. Gracias. Cada uno de los docentes tenemos nuestra impronta distinta. Muchas gracias. Es importante, no, por favor, Marina, es Nada, importante Marina. manejar el tema plazos, como recién remarcaba Marcela, y tener en cuenta una cosa, por ejemplo, que se relaciona con otros temas que ya hemos visto. El hecho de que este efecto, como la gran mayoría de los efectos, no se suspendan por la interposición de algún tipo de recurso. ¿Está bien? Se va a suspender la liquidación de los bienes si hay algún recurso en trámite, pero la fecha de sentencia de quiebra, la firma de la sentencia de quiebra, genera efectos automáticamente, y todos estos efectos también incluyen la posibilidad de iniciar estas acciones, y esa sentencia es el disparador del plazo de 3 años, que es, no sé, iba a decir una palabra, pero no la pensé antes de decirla, inmodificable o ininterrumpible, ¿puede ser? No. Bueno, no se puede interrumpir. ¿Se entiende? Entonces, son 3 años. ¿Por qué es eso? Porque si no, estaríamos sujetos a que cualquier situación que interrumpa una prescripción, si fuera una prescripción, determinaría una inseguridad jurídica para los adquirentes de esos bienes que están, por decir de alguna manera, con un acto jurídico manchado. En algún momento, tanto para atrás en cuanto al universo de casos que pueden ser cuestionados, como hacia adelante en el plazo para ejercer las acciones, hay límites específicos justamente para de alguna manera garantizar cierta seguridad jurídica en la celebración de los actos. ¿Está? Qué lindo que somos poquitos, estaba viendo que somos en total 5, es un lujo, pero bueno, son un montón ustedes, pero qué lindas las clases estas de repaso. Yo el año pasado, por cuestiones personales, que justo tenía una capacitación a la misma hora, no pude disfrutar, pero le decía a Virginia que estoy re contenta, Seba, de compartir con vos los repasos. Justo le mandé un mensajito recién a Vir y le dije, qué lástima que no pude el año pasado, pero bueno, justo tenía una capacitación a la misma hora. La verdad que está muy lindo y lástima que no vengan más porque se cierran algunos conceptos cuando uno repasa, ¿no? Porque tienen dudas, qué sé yo, y es más el feedback, ¿no? Cara a cara. No es como lo presento, pero bueno, es un poquito más parecido. Igual no son muchos más, Marce, ¿eh? O sea, hay muchos anotados, pero muchos no se han presentado. No, hay muchos anotados, pero muchos no se han presentado. No. Sí, Bueno, seremos ¿qué más? 12 por ahí, como mucho. 12 quizás. Sí. Qué poquitos, más los 4 en la otra comisión. Dios mío. Tengo una pregunta que los quiero aprovechar porque Lorena, la verdad que no entendí el artículo 141. Bien. El tema de la readquisición. Tenía la misma pregunta yo. Ah, buenísimo. Bueno, ahí vamos, el tema de la vamos, readquisición de los bienes cuando han sido enajenados. Sí. Ahí vamos. Sobre el tema de las... Yo si querés, esto es una anticuaya, diría Virginia, esas palabras que utiliza a Virginia, y en realidad creo que lo utiliza también Mafía, o Tonón. Es una cosa muy antigua que en realidad viene del Código de Napoleón, y que no se utiliza prácticamente. Esto de readquisición de la posesión, en realidad, más que readquisición de la posesión, como le llama el título del artículo, en realidad
está relacionado con algo que habló hoy Guillermo, ¿sí? Es decir, más que readquisición de la posesión o de recobrar la posesión, como habla el artículo en otra parte, en realidad no es que hay readquisición de la posesión como tal, como acción, sino es un típico supuesto de resolución de la operación que es excepción al artículo 145, si no me equivoco, que habló Guille, el 145, que determina que la resolución por incumplimiento no es aplicable, ¿no? En caso de quiebra. Es decir, este artículo 141, que tiene ese nombre tan estrambótico, 141, que habla de, perdón, ¿cómo es? ¿Cuál artículo dijiste vos? Yo me referí en el tema de fíjate, ¿no vos estás refiriéndote al 139? ¿El 139 y el 140? No, yo lo vinculé. En realidad, lo que quiero saber es del tema de readquisición, el 141, cuando habla, por ejemplo, de cómo hacer cuando esa mercadería, por ejemplo, fue enajenada en el transcurso de que fue vendida, el fallido no cumplió y la enajenó posterior a la quiebra. No sé si se entiende. No. Por ejemplo, claro, porque, si querés por ejemplo, yo no entendí cómo se puede hacer la cesión o el privilegio, cómo se puede aplicar cuando ese bien ya está en poder de un tercero y el fallido no llegó a pagar, no llegó a cumplir con la obligación. Te entiendo. Entonces, lo que pasa es que para que se dé este puesto tiene que darse... ¿Cómo? No se escuchó. Te escucho. Ay, yo no escuché. No, porque me congelé. Yo es que no alcancé a hablar porque me congelé. La clase daban... Lorena, ¿qué es lo que vos no entendés? En la clase daban un ejemplo que era, por ejemplo, alguien le vendía mercadería al fallido, la mercadería iba en el transcurso de que se dicta la quiebra, y el fallido a su vez rápidamente vende esa mercadería. Entonces esa mercadería se encuentra en poder de un tercero. ¿Me explico? Sí. Entonces... Sí, Lorena, porque para que vos te organices, para que podamos entender el tema, vamos a plantearlo al tema. Y a partir de ahí va a ser más fácil explicar las dudas. Esta cuestión, esta hipótesis que trata en este artículo, tres artículos le dedica la ley a una hipótesis de laboratorio que no se aplica, es el caso supuesto de mercaderías que están en viaje de un lado para otro, operaciones a distancia de cosas, de compraventa de cosas muebles a título oneroso, por supuesto, en la cual se dan tres hipótesis: que el fallido no haya adquirido la posesión antes de la quiebra o sus representantes, que el fallido no haya adquirido totalmente la posesión antes de la quiebra, que no haya cumplido toda la prestación, ¿sí? Y a su vez que no haya un tercero que hubiera adquirido un derecho real antes de la quiebra. La hipótesis que vos planteás es la hipótesis siguiente. Si se dan, antes que nada, si se dan esos tres requisitos del 139, el contratante in bonis, el no fallido, puede pedir la resolución de la operación. Por eso les digo que más que readquirir la posesión, es una hipótesis de resolución de la operación. Ahora bien, si hay un tercero que hubiera adquirido antes de la quiebra un derecho real sobre esa cosa, por ejemplo, sobre un camión de mercaderías de camión que vienen de Mendoza llenos de yerba a Mar del Plata, adquirieron un derecho real antes de la quiebra sobre esa cantidad de yerba que viene de Misiones. Dije Mendoza, si es Mendoza tiene que ser vino. Bueno, si de yerba, de Misiones a Mar del Plata. Si hay
y todavía no adquirió la posesión el fallido, ¿no es cierto? O aunque hubiera adquirido, hay un tercero que tiene un derecho real constituido, ya sea por un warrant, por ejemplo, o por algún tipo de aventura, lo que fuera, algún tipo de título, un derecho real sobre ese camión lleno de yerba. ¿Bien? Entonces, en ese caso, si la prestación que adeuda el tercero al fallido es de la misma naturaleza que la que adeuda el fallido al enajenante, entonces el tercero ya no va a poder resolver la venta, porque no se dan las tres hipótesis del 139, pero podrá ejercer el derecho de, la ley habla de cesión, pero técnicamente es una subrogación, subrogarse en el derecho del fallido. Ahora bien, la otra hipótesis es que el crédito que adeuda el fallido al enajenante, es un jueguito esto de palabras, está bueno el pizarrón para esto, es de diferente naturaleza a la que adeuda el enajenante, perdón, el tercero al fallido. En ese supuesto, el tercero, cuando hablamos de tercero, hablamos de contratante in bonis. Entonces, en ese caso, ¿sí? El contratante in bonis ya no va a poder resolver la operación porque no se dan los tres supuestos inexorables del 139, ¿bien? Pero podrá tener una preferencia especial a sistemática sobre la contraprestación que adeuda el fallido al enajenante con límite en su crédito. ¿Está? Pero es el caso, por ejemplo, de que lo que adeuda el fallido al enajenante es de diferente naturaleza. No sé si ahí más o menos te ordené un poquito lo que tenías dificultad. Por eso volví, empecé del principio muy sintéticamente, como para que te resulte fácil la explicación, Lorena. No sé si entendieron el resto de mi vida, Juan Martín, Lucía, Marina, Sebastián. Sebas, ¿quiere agregar algo, Sebas? Yo creo que acá lo importante es esto, que lo más importante que planteaste, me parece a mí, es lo de entenderlo como una subrogación y no como una cesión, porque por ahí uno lee cesión y ya, ¿cómo cesión? O sea, el deudor de mi deudor es mi deudor. Entonces, como todavía la operación no se termina de cristalizar porque no hay una adquisición de posesión, ahí es donde aparece. En el párrafo siguiente que dice indemnizaciones, fíjense que dice igual derecho asiste al enajenante, o sea, al que vendió pero todavía la mercadería está en tránsito, por la indemnización debida por el asegurador si esa mercadería sufrieron un siniestro. Si ese camión de yerba lo agarraron, no sé, piratas del asfalto, se llevaron la yerba y la aseguradora, ¿quién contrató el seguro? El fallido lo había contratado. Entonces la indemnización se le iban a pagar al fallido. ¿Qué dice el enajenante? No, un momento. Yo me subrogo en ese derecho. Exacto. Ese sería el punto. Lo que pasa es que esta parte de la ley, desde viene de tercero más o menos, algún artículo, no sé quién la redactó, pero tiene una complejidad en cuanto a la forma de redacción, por lo menos a mí me parece, no sé, que es como que da muchas vueltas para explicar situaciones. Primero, como bien dice Marce, que son de laboratorio, son temas muy específicos. Si algo no son, es efectos generales sobre relaciones jurídicas preexistentes, que es el epígrafe de esta sección. Si algo no son, es eso, ¿no? Son temas muy específicos que pueden darse, obviamente, sí, como tantas otras cosas. Pero bueno, se le dedica 3 artículos a un tema que es y un artículo relativamente del 140, menor. que le dedica un montón de el 140 a esta situación de hipótesis. Así que bueno, creo que les resultó, pudieron Juan Martín, pudieron entender, Lorena, pudiste sacar. Sí, gracias. Sí, porque me había hecho una ensalada y no lo entendía, lo leía y no. Pero... No. Acuérdense que tanto en el caso de que lo van a volver a ver con alguien que dé el tema de privilegios y preferencias, que hoy nos preguntaron sobre
especiales asistemáticas, ¿no? Como para hacer un cierre. Hoy nos preguntaron sobre la preferencia especial asistemática derivada de el recupero, ya sea de la acción revocatoria concursal del 119, y por otro lado, la segunda preferencia especial asistemática que vimos hoy es derivada de esta acción de recobrar la posesión mal llamada, ¿cómo es? Que dice la ley, dice readquisición de la posesión, es decir, de esa, claro, que en realidad del 139 al 141, que sería el otro supuesto de preferencia especial asistemática. O sea que cuando ustedes les toque preferencias especiales asistemáticas, ya tienen aprendidas dos. Y eso no es poco, porque después vayan integrando los temas, relacionando los temas, para no estudiar tanto. Y bueno, ya tienen dos aprendidas en su cabeza. Ya las aprendieron, ya se las fijaron. O sea que faltan más. Sí, no tantas más. Aprendieron dos. Sí, son muchas. No son demasiadas. Las sistemáticas son pocas. No, las sistemáticas son poquitas. La calidad que tienen justamente es que no son privilegios en el sentido, primero, que no están reguladas en la sección específica, por eso lo de asistemáticas, y segundo, que tampoco es un privilegio en razón de propiamente dicho, porque obedece a otros parámetros que justamente son generados dentro del proceso concursal o como consecuencia del proceso concursal, y no por la naturaleza del crédito en sí mismo, sino por una situación, si se quiere, de hecho, que puede ocurrir dentro del escenario ya concursal. ¿Bien? Hasta te diría que es, en un caso, sí, Lore. No, que gracias. No creo que yo estaba bien. No, un gusto, la verdad. Amamos la docencia, todos los que estamos acá, por lo menos no conozco en personal, o sea, los conozco, pero no, yo a los que conozco mucho, porque estoy siempre trabajando de hace 500.000 años, es con el grupo de la Comisión 2, y la verdad que nos apasiona la docencia, entonces bueno, lo hacemos realmente con amor, así que bueno, si ustedes están contentos, para nosotros es una satisfacción. Se nota. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, yo no pude terminar de entender el ejemplo, o sea, no me lo puedo representar en un ejemplo el caso del 141. No, por ejemplo, yo tengo un contrato con alguien, ¿cómo sería un ejemplo? ¿El 141, Lucía, me decís? Es lo sí, mismo. Que estuvieron explicando recién. Pero por eso te digo, Lucía, pero para vos podés entender el 141. Te tenés que remitir al 139. El 140 borrátelo, porque es un trámite que no tiene sentido. Pero para poder entender el 141, por eso yo tuve que ir al 139, vos no lo entendés. Si vos agarrás la ley sola y lees el 141, no vas a entenderlo. Para poder entenderlo, tenés que remitirte al 139. Una vez entendido el 139, ahí podés entender fácilmente el 141. Por eso yo tuve que volver al 139. Me comí el 140, que no me interesa, trámites y plazos, pero... Horrible, sí. Volvemos de nuevo, si querés. No, me da la sensación, me da la sensación de que lo que está buscando es un ejemplo, Lucía, puede ser. Es que a partir de un ejemplo. Yo el 139 lo entiendo y me faltaría, claro, el ejemplo para cerrar la idea. Bien, vamos con el camión de yerba. Dale. Vamos con el camión de yerba, que viene de Misiones, no de Mendoza. Muy bien, yo cierro un minuto las persianas que se ve todo de fuera, no es que me voy, sino que la cierro porque se ve todo de fuera y no quiero que me roben, ¿saben? Está muy bien. Bueno, entonces, vamos con el camión de yerba. Ese camión de yerba todavía no lo adquirió efectivamente el fallido porque está en tránsito, ¿está bien? Pero ya por ahí lo tenía colocado, ya tenía un warrant, ya alguien le iba a dar dinero por ese producto, ¿estamos? Si todavía no se lo dio... Claro, por eso fíjate que dice el artículo. El enajenante puede, si el tercero adquirido derecho real sobre mediando la circunstancia y adeuda su contraprestación. O sea, el tercero es titular de un warrant, de una prenda, pero todavía no le dio. O sea, para
para que yo sea acreedor hipotecario tuyo, vos vas a firmarme una hipoteca, pero yo te voy a tener que dar algo, o sea, el crédito. Entonces, en este caso todavía no le dio la contraprestación. Entonces, por eso, como bien dice Marcela, esta es una hipótesis muy específica, tiene que darse en casos muy puntuales. Se ve que el legislador de esta parte justo le había pasado algo parecido y dijo, vamos a regular esto porque tengo la solución a este problema que me pasó. Yo la verdad, o sea, como les decía el otro día, tengo 24 años, pero llevo ejerciendo bastante tiempo. Está micrófono, Marce. Jamás me tocó enfrentarme a un tema de esto. No, lo que les decía a los Es chicos, que bastante raro. del Código de Napoleón, cuando eran carretas y la mercadería tardaba meses. Meses. Entonces, por eso tanta regulación, y no se entiende cómo todavía, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy, bueno, qué sé yo, viene un avión de Rusia, un avión de ¿cuánto tarda un avión de Rusia? Bueno, un barco, lo único, un barco que venga de China nomás. Se me ocurre eso nomás, porque en realidad también hay una cuestión de hecho, ¿no? En la práctica. O sea, si estamos hablando de camiones, como el ejemplo que estamos dando, lo más probable es que cuando se entere el cocontratante que podría haber ejercido esta acción, no se va a enterar de la quiebra, no se va a enterar al toque, se va a enterar un tiempo después. Cuando se entere que podría haber ejercido esta acción, ya el fallido ya recibió las mercaderías, ¿está? Entonces, por ahí una hipótesis que todavía podría ser viable sería la mercadería. Fíjense que dónde nos estamos yendo, ¿no? A una empresa que reciba productos en container Sí, pero ahí entra la ley, estoy pensando que tampoco, porque entra el código, la ley de navegación y el código aeronáutico, por ejemplo. Ya estamos en otra esfera. Yo la verdad no sé vos, Marce, yo jamás me tocó un tema así en la práctica. Un segundito que me están... Es que por la ley de concurso. Estamos bien medio movedizos con Sebastián. Mientras vos te mutás porque yo acabo de... Lucía, ¿entendiste el ejemplo? Ahora, ¿querés que... Yo entendía diferente la primera parte, como decía, adquirió un derecho real, por ejemplo, yo pensaba, adquirió el dominio. Yo dije, pensé que ya lo había pagado, ¿entendés? Como que en este caso, el que seguía con la posesión, digo, ¿cómo lo vendió y adquirió un derecho real si todavía no está en su propiedad? Y claro, en realidad le tiene que pagar todavía. Derechos reales de garantía los del tercero. Claro. Los terceros que real, claro, yo me puse el ejemplo del dominio y con el dominio no me cerraba por ningún lado, porque si tiene el derecho real no puede transmitir un derecho real si nunca lo adquirió en su propiedad y solo tiene la posesión. Generalmente son derechos reales de garantía, por eso yo hablé de warrants o de títulos que son, porque si son de prenda tiene otro régimen, si es prenda tiene otro privilegio que está ahí puesto ahí en el 141, que no se los quiero ni complicar la vida, porque habla qué pasa si está prendado, y no les quiero complicar la vida con el largo artículo. Y que dice que tiene que desinteresarlo, ¿no? Sí, exacamente. Eso no lo entendí tampoco, ese inciso. Sí, lo tengo marcado. ¿Y qué quiere decir que hay que desinteresarlo? Que tenés que... el prendario cobra antes, en la quiebra, el prendario sobre ese lo tenés que desinteresar sobre ese bien que estaba, ¿cómo es? Estaba de esa operación a distancia que todavía no llegó a la posesión del deudor, ¿no? Del fallido, perdón. ¿Y cómo lo desinteresás? Lo tenés que sacar de encima, lo tenés que desinteresar. Desinteresar, abonar. Pagándole. Si la deude. Claro. Okay. El punto acá es diferente a lo que decíamos antes, Lucía. O sea, en el caso del 141, el acreedor que adquirió que tiene algún derecho todavía adeuda su contraprestación. Ahora, si no adeuda su contraprestación, ¿qué voy a tener que hacer? Yo digo, bueno, quiero recuperar los bienes, está bien, acreedor prendario, acreedor warrant, lo que sea, bueno, ¿cuánto se le debe a usted? Está acá. Y ahí pagar. Bien, ahora sí. No se complique más la vida con este artículo. Ahora en el oral. Con ese artículo no se enrosquen más, creo que ya. Si no se toma, lo liberamos. Tomar se puede tomar, pero no más de lo que estamos explicando, no más de lo que estamos explicando. Y le explicamos. Tomar se puede tomar, pero ustedes ya
ustedes ya han rendido y saben que en principio buscamos conceptos más generales, o sea, una comprensión general. Por supuesto que hay institutos que en particular hay que manejarlos en profundidad, pero bueno, o sea, puede suceder que se pregunte, pero como salvavidas, si viene muy mal, por ejemplo, si bueno, viene muy mal, tirás un salvavidas con alguna pregunta. Parece paradójico, pero a veces, si uno viene mal, una pregunta difícil, si uno la contesta, puede levantar un poco. Perdón, Sebas, no acá, queremos preguntar esto. como Lo que no para que significa que ustedes, no se pregunte. Sí. chiquillos, acá el punto VIP o top, ¿saben cuál es? Es la preferencia especial a sistemática. Ese es el punto importante de acá. Ese es el punto que por ahí puede llegar a ser preguntado como motivo de preferencia especial a sistemática o un tipo de... Ese es el punto más central, vaga la redundancia, porque si es central no tiene que ser más, pero bueno, ese es el punto más importante, ¿no? Perdón, Sí, Juan. hablando de ese tema, el concepto general de la preferencia asistemática que está fuera de la sección de los privilegios que regula la ley. Ese sería más o menos. Exactamente, fuera del sistema de privilegios, que tiene su capítulo correspondiente. ¿Y por qué es preferencia especial? Porque tiene por asiento el producido de un bien especial, como los privilegios especiales. Está fuera de la regulación de los privilegios especiales del artículo 242, si no me equivoco. Mirá que di años, pero los artículos especiales es el 41, ¿no es? 241. 240, sí, pero especial. Generales 246, sí. 240 y... ¿No es 241 es o 240 y... El especial te estoy hablando. El especial es... 241, sí. 242 es la extensión. Es especial porque tiene por asiento el producido de un bien. Acuérdense que ya sea los privilegios o las preferencias, el asiento no es el bien, sino el producido. Ese es un concepto importante para que a veces nosotros hacemos hincapié en preguntas, sobre todo si son preguntas ya sea de opciones múltiples o lo que fuere. El asiento no es el bien, sino el producido del bien. Primer punto. Y, o sea, se llaman especiales las preferencias estas porque tienen por el asiento o el producido de un bien, depende de cada caso. ¿Y por qué sistemáticas? Porque están fuera del elenco de la regulación del 241. Juan Martín, te contesté bien, ¿no? Sí. Y son... A mí particularmente, ¿sí? bueno, producción propia, o si lo leí en algún lado, no recuerdo dónde. Muchas veces me pasa que leo cosas, pero no me acuerdo quién las dice, pero bueno, lo importante es el contenido. No sé si... El Garabuso, esto me da la sensación es también, de Garabuso, del libro... No, pero lo de la preferencia sí, el nombre sí, pero me da la sensación también que estas preferencias, para poder identificarlas en la ley, además de no estar en la sección, son situaciones que surgen dentro del proceso, no son créditos que ya por su naturaleza tengan asignado un privilegio, como puede ser un crédito laboral, una hipoteca, una prenda, sino que se genera o nace esa preferencia como consecuencia del concurso dentro del trámite del concurso. Reitero, no sé si lo leí en algún lado, es producción propia, pero a mí No, es así. Que de esa forma es así. O sea que no compiten con otros privilegiados. Esa es otra pregunta que un día tuve la oportunidad de hacérsela en un posgrado que hice a Iglesias, que es especialista, y no me la terminó de contestar del todo, así que es complicado eso, porque tendríamos que ver. No, yo te diría que sí compite. De acuerdo a porque si ustedes hacen un orden de privilegios, que no sé si lo verán con Pandolfo, no sé quién da esto, o nosotros mismos, no sé. No, lo tienen asincrónico. Vos lo das. No, yo no lo doy, lo di años. Los privilegios, o sea, nuestro sistema concursal establece un principio que es en materia de privilegios, se debe regir en cuanto a relación por lo que establece la ley de concursos en materia de privilegios y en cuanto a orden, en cuanto a rango, en cuanto a extensión, etc. ¿Bien? Ahora bien, ese es el principio que establece en materia de privilegios, que hay que ir a lo que dice la ley de concursos en cuanto a todo, orden, extensión, todo. Ahora bien, si vos
en el proyecto de distribución, el síndico, y después el juez cuando apruebe ese proyecto de distribución, lo puede confirmar o no, hace un orden de prelación. En ese orden de prelación, ahí va a estar, primero de todo, ¿sí? La llamada reserva de gastos, que la van a ver con motivo de, la van a ver en privilegios especiales, que son aquellos gastos que benefician exclusivamente al bien que es el producido del bien del privilegio especial, ¿sí? Esa es la reserva de gastos. Después cobran los privilegios especiales. Después cobran los acreedores llamados gastos de conservación y justicia, del 240. Después, 240. una categoría especial de privilegios generales ilimitados, que son los del 247, inciso, ya no ahora. Simplemente les quiero decir que hay un orden, después los generales, después los quirografarios, después los postergados. Y tu pregunta puntual... Pobre quirografario, entonces, está al horno realmente. No, y yo lo que te... lo que yo te digo apunta a lo siguiente, que las preferencias especiales asistemáticas, de acuerdo a lo que opina la cátedra, tienen un orden especial, que será dado por cada uno de los docentes que le toque. Es decir, por ejemplo, esta del 241 irá después de todo, según la opinión, va después de todos los acreedores con privilegio especial, pero antes y después inclusive del prendario. Está porque lo dice el 241, con L. Después, las otras... o sea, ustedes cuando vean el tema con los profesores y les hagan todo ese esquema de orden, ahí van a ver que, de acuerdo a la cátedra, las preferencias especiales van a estar en un orden determinado. Iglesia, esto es una opinión, obviamente, de la cátedra, por lo tanto, obviamente que Iglesia puede pensar otra cosa, pero ustedes apréndanse el orden que le van a dar los profesores ahora, respecto a la preferencia especial a sistemática. Doctora, le hago una pregunta. Entonces, si recuperamos un bien que estaba hipotecado, a usted, si recuperamos un bien que estaba hipotecado, pero el acreedor hipotecario nunca se había presentado nada, un acreedor se lanzó una ineficacia y obtuvo la recuperación de ese bien, ¿la hipoteca igual prevalece sobre la preferencia sistemática? Preguntar la pregunta. Tenés ahí. ¿Entendés lo que te digo? ¿Vos estás hablando del artículo en especial que trata el tema? No, un caso concreto. Hay una hipoteca, Sí. pero el acreedor hipotecario nunca se presentó en el concurso, nada. Se plantea una revocatoria. No se presentó, pero la hipoteca está. O sea, es un crédito hipotecario, puede hacerlo tardío, puede hacerlo. Cuando el bien reingresa al patrimonio por acción del acreedor aventurero que decíamos hace un rato, igualmente la hipoteca prevalece sobre esa preferencia que le va a otorgar el juez del 120 al final. Ese es el tema. Esto, a ver, no es que me mueva la cabeza. Te entendí perfectamente. Tendremos que ver en el orden ese de preferencias especiales, que si quieren debe estar ahí en uno de los PowerPoint. Sería un privilegio especial, de acuerdo a la postura que acabas de exponer, sí, la hipoteca igual tendría una prelación sobre esa según preferencia. lo que opina Garabuso en algo que escribió en un momento, entra dentro de la reserva de gasto, porque si no hubiera sido por él, no hubiera entrado el bien al patrimonio del activo. Por lo tanto, bien, me gusta. Y beneficio especial al acreedor hipotecario también, por lo tanto cobra antes. Ahí está mi pregunta. Según Garabuso, entraría como reserva de gasto, cobraría antes que el crédito hipotecario. Ahí está la pregunta, la respuesta. Sí, esa es la pregunta y estoy completamente de acuerdo. O sea, aprovecho la confianza que tenemos para generar una discusión. Bueno, y ahora no les quiero dar la mala onda, ¿Entendieron lo que... Bueno, atiéndanme, no les quiero dar la mala onda porque estamos viernes a la noche y queremos dormir tranquilos, pero ahora yo, en lo personal, los voy a dejar porque hay un pobre tipo que está hace
una en 2 años, y no que solamente se puede comunicar con los ojos, y pidió hace 2 años que le saquen el respirador. Y me están llamando, y nosotros hace casi 2 años recomendamos que le hagan caso al tipo, porque el tipo, digo tipo para hacerlo un poco más cómico, esta cuestión horrible que les estoy contando, pero bueno, el hombre tiene derecho a que le saquen el respirador por el oído, no tiene COVID, se puede comunicar solamente por los ojos, tiene una enfermedad incurable, entonces ahora voy a tener que abandonarlos, aunque me encanta mucho más charlar con ustedes que hablar de estos temas, porque quiero ocuparme un poquito de este señor. Yo les digo, como les decía, yo estoy en el Comité de Bioética de los hospitales, por esa razón estoy en estos temas, ¿no? Así que bueno, los abandono, estamos les agradezco la atención. Gracias, doctora. Gracias, profe. Suerte. Feliz fin de semana. Gracias. Bueno, igualmente yo